Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego de este Smart TV 4K LG OLED C2 para videojuegos en rango dinámico estándar y también con alto rango dinámico, aquellos que soportan Dolby Vision y aquellos que soportan, por ejemplo, HDR10. Para esto utilizo la consola Xbox Series X. Primero vamos para videojuegos en rango dinámico estándar. Como siempre, primero se deben asegurar que el ahorro de energía esté apagado para evitar que, aquí en protección OLED, para evitar que la cantidad de brillo se modifique de forma automática. Entonces aquí en ahorro de energía recuerden mantenerlo en apagado. Siempre que ustedes opriman la ruedita, el botón de configuraciones del Magic Remote, les va a aparecer la Game Bar. Vamos primero a acceder a los parámetros que van a aplicar para todos los géneros de juego. Recuerden que este televisor con esta Game Bar cuenta con estos géneros de juego, en donde con cada elección se modifica un poco la imagen. Pero entonces, como ya mencioné, primero vamos aquí a todos los ajustes para modificar los parámetros generales, configuración avanzada, brillo de píxel OLED en 90, contraste en 90, nivel de negro en 52. Aquí en gama, donde dice ajustar brillo entre paréntesis 2.2 y gama de videos automático. Protección de visión al movimiento en apagado. En cuanto a color, profundidad de color en 60, tinte en 0, rango de color, detección automática, ajuste detallado, ajuste de color en bajo. Y aquí en balance de blancos de fábrica venía en cálido 50, pero a muchas personas no les gusta el aspecto extremadamente cálido al jugar videojuegos. Por ende, entonces he decidido colocarlo en 0, que es una temperatura de color estándar, pero ya es cuestión muy personal. Probablemente a ustedes les guste tenerlo en cálido, probablemente no. Entonces aquí sí les invito a que lo modifiquen de acuerdo a sus gustos. Y en cuanto a claridad, nitidez en 10, super resolución en bajo, y el resto de parámetros simplemente no se pueden modificar. Vamos de nuevo a la Game Bar, aquí donde dice modo habitación, en este caso está en off o apagado, porque es una habitación, digamos que brillante. Pero si de pronto a ustedes les molesta el brillo o de un momento a otro les toca apagar las luces de su habitación y les molesta en brillo, pueden aquí colocarle una habitación oscura o en habitación oscura nivel 2. Pero por efectos prácticos voy a dejar esta opción apagada. Accedemos entonces al optimizador de juego. Ya entonces aquí simplemente, bueno, estos parámetros los pueden activar, que bueno, la consola y el televisor soportan frecuencias de actualización variables. El televisor soporta tanto G-Sync como FreeSync Premium y la fluidez es increíblemente buena. Aquí entonces simplemente ajuste detallado de áreas oscuras lo dejan en 0. Reducción de luz azul, ya es cuestión si les molesta mucho ese aspecto y sufren de fatiga visual, probablemente ahí sí deberían activarlo, si no lo dejan en apagado. Y bueno, aquí entonces en imagen, en este caso primero empezamos con el género estándar. Lo que hay que modificar simplemente es el estabilizador de negros, en este caso en 12, y el estabilizador de blancos en 15. Estos son los parámetros que ya modificamos, que aplican para todos los géneros de juego. Vamos ahora con el modo de videojuegos para disparos de primera persona. Estabilizador de negros en 15 y estabilizador de blancos en 17.
Vamos ahora con el género de juegos RPG. Estabilizador de negros en 9, estabilizador de blancos en 12. Siguiente género de juego de estrategia en tiempo real. Estabilizador de negros en 13, estabilizador de blancos en 15. Y por último el género deportes, estabilizador de negros en 14 y estabilizador de blancos en 10. Entonces recuerden, configuraciones de imagen recomendadas para videojuegos con rango dinámico estándar para este Smart TV LG OLED C2. Vamos ahora con las configuraciones de imagen para videojuegos que soportan el formato de alto rango dinámico Dolby Vision. Primero entonces accedemos a los ajustes generales que van a aplicar para todos los géneros de juego que soporta esta Game Bar. Configuración avanzada, brillo de píxel OLED en 100, contraste en 100, nivel de negro en 55. Estos parámetros no se pueden modificar y protección de visión al movimiento en apagado. En cuanto a color, profundidad de color en 60, tinte en 0, ajuste detallado, ajuste de color apagado, balance de blancos. La temperatura de color también para Dolby Vision de fábrica venía en cálido 50, que ya era un cálido excesivamente cálido, valga la redundancia, y recuerden que a muchas personas no les gusta. Opté por dejarlo en cálido 20, me parece que se ve muy bien, me gusta el aspecto que muestra con cada género de juego. Entonces repito, aquí también es cuestión muy personal y les invito a que ustedes modifiquen este parámetro de temperatura de color de acuerdo a sus gustos. Muchas marcas, muchos expertos recomiendan en cálido, en formatos de alto rango dinámico principalmente, pero cálido 50 ya me parecía muy amarillento, por lo menos para mi gusto y para el gusto de muchas personas. Entonces personalmente he decidido dejarlo en cálido 20. Y en cuanto a claridad, nitidez en 10, super resolución apagado, reducción de ruido apagado, reducción de ruido MPEG apagado, gradación suave también apagado. Y estos parámetros simplemente no se pueden modificar porque ya el modo juego como tal activa todos los aspectos correspondientes en cuanto a manejo del movimiento, incluyendo las tecnologías de frecuencias de actualización variables. Vamos ahora de nuevo a la Game Bar. Recuerden aquí el modo habitación oscura. Ya es cuestión muy personal si a ustedes les molesta mucho el brillo, pero voy a dejarlo aquí en apagado. Vamos al optimizador de juego. Esperamos a que cargue. Aquí aplican los mismos parámetros. Reducción de luz azul, si les molesta mucho y se fatigan mucho lo pueden activar. Aquí dejar activadas las tecnologías de frecuencia de actualización variables. Y acá en cuanto a imagen, vamos primero con el género de juego estándar. Estabilizador de negros en 8, estabilizador de blancos en 14. Juegos de disparo de primera persona, estabilizador de negros en 12, estabilizador de blancos también en 12. Juegos de rol, estabilizador de negros en 10, estabilizador de blancos en 10. Juegos de estrategia en tiempo real, estabilizador de negros en 13, estabilizador de blancos en 8. Y por último el género deportes, estabilizador de negros en 10, estabilizador de blancos en 5. Estos serán entonces los resultados para videojuegos que soportan el formato de alto rango dinámico Dolby Vision en este Smart TV 4K LG OLED C2. Y por último vamos con las configuraciones de imagen recomendadas para videojuegos que soportan un formato de alto rango dinámico diferente de Dolby Vision. Usualmente se trata de HDR10. Accedemos entonces a los
parámetros generales. Vamos aquí a configuración avanzada, brillo de píxel OLED en 100, contraste en 100, nivel de negro en 55, mapeo de tono dinámico en encendido. Estos parámetros no se pueden modificar, gama de videos en automático y protección de visión al movimiento en apagado. En cuanto a color, profundidad de color en 60, tinte en 0, rango de color, detección automática, ajuste detallado, ajuste de color en apagado, balance de blancos, temperatura de color, en este caso en 0, que es una temperatura de color normal o estándar, pero recuerden, es cuestión muy personal. Aquí los invito entonces a modificarlo de acuerdo a sus gustos. Y en cuanto a claridad, nitidez en 10, super resolución apagado y el resto de parámetros no se pueden modificar. Accedemos entonces a la Game Bar. Recuerden, aquí en modo habitación lo pueden modificar de acuerdo a las condiciones ambientales y si de pronto les molesta mucho el brillo. Optimizador de juego, vamos entonces acá a imagen, género de juego estándar, estabilizador de negros en 12, estabilizador de blancos en 10. Juegos de disparo de primera persona, estabilizador de negros en 13 y estabilizador de blancos en 15. Juegos de rol, estabilizador de negros en 11 y estabilizador de blancos en 12. Juegos de estrategia en tiempo real, estabilizador de negros en 13 y estabilizador de blancos en 12. Y por último, el género deportes, estabilizador de negros en 12 y estabilizador de blancos, perdón, y estabilizador de blancos en 8. Estos serán entonces los resultados de estas configuraciones de imagen recomendadas para videojuegos que soportan en este caso formato de alto rango dinámico HDR10. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de estas configuraciones. Si de pronto no les gustan al 100%, pueden por lo menos basarse en esto que les acabo de mostrar para que puedan crear sus configuraciones propias de acuerdo a sus gustos o de acuerdo simplemente a las condiciones del ambiente o de la habitación donde tengan ubicado su televisor. También nos pueden compartir sus configuraciones de modo juego para este televisor en caso de que de pronto así lo quieran. Y listo. Bueno, y recuerden que las configuraciones para otros modos de imagen, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, el link a esos videos los pueden encontrar en la caja de comentarios o en la descripción del video. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima.